Estamos con Victoria Cardinal, investigadora del CONICET y docente de la UBA, para hablar del Chagas, que lo hace muy didácticamente en la película, en el documental Chagas, Orquesta Invisible. Bueno, ya que vos sos investigadora científica, te pregunto, ¿qué es el Chagas? ¿Cómo se detecta? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, el Chagas es la principal endemia parasitaria de nuestro país. Es una enfermedad que es causada por un parásito que está en nuestra sangre y que es transmitido por diferentes vías. En nuestro país tenemos dos vías principales, una que es vectorial, que es cuando las vinchucas lo transmiten, o cuando una mujer infectada lo transmite a sus hijos en el embarazo o en el parto. Entonces, esas serían nuestras dos principales formas de transmisión en nuestro país. Y el Chagas es en realidad una problemática bastante compleja, no es solo una cuestión médica, es una cuestión que abarca múltiples aspectos y cuando se habla de Chagas generalmente se lo asocia, mucha gente lo asocia con problemas cardíacos, pero ¿qué otros problemas trae aparte de lo cardíaco? Porque no se sabe eso. No, sí, se conoce que... para el público, vos sí, pero el público no quizás. Sí. Se conoce, en nuestro país la principal afección es la cardíaca, pero en otros países, y a veces también acá, hay afectado el sistema digestivo. Se agranda el esófago, se agranda el colon, y eso se llama manifestaciones digestivas del Chagas. Como le gusta decir al doctor Héctor Freilich, hay pacientes, cada paciente es una persona diferente, entonces hay que atender qué le ocurre a cada uno, no es como uno generaliza, pero después hay que ir a lo particular. Y algo de referido al Chagas que me parece muy importante, que mucha gente no lo sabe, es que se puede tratar y se puede curar, se puede prevenir. Entonces no tenemos vacunas para prevenir el Chagas, pero se puede prevenir la transmisión vectorial eliminando el vector, controlando el vector, y se puede prevenir la transmisión de madre a hijo, la vertical que le decimos, a través del tratamiento de las mujeres. Entonces, eso es clave. Decía recién un colega tuyo del Hospital de Niños, del Hospital Gutiérrez, que era una enfermedad básicamente pediátrica y que un adulto enfermo de Chagas era un niño no tratado. Y entonces te pregunto, quizás vos como investigadora podrías saber si la vinchuca infectada pica a un adulto que no tuviera antes Chagas, si se puede contagiar igual, porque me quedó la duda porque dijeron que era una enfermedad pediátrica. Claro, está bien, es correcto lo que vos decís. Si una vinchuca no infectada pica a una persona adulta no infectada, se puede contagiar. Pero esa frase del doctor Altec hace referencia a que en la mayoría de los estudios se detecta que las personas adquieren la infección cuando son niños. Claro, en la infancia, en los primeros años de vida. Pero quizás es menos grave porque, por ejemplo, en el síndrome urémico hemolítico, la bacteria le puede ir a cualquiera, pero en general los que se enferman, mueren o quedan con problemas renales graves son los niños. El adulto se descompone y listo. Un adulto que lo pique la vinchuca infectada, que se contagia, lo desarrolla igual de grave o con las mismas características que los niños o en forma menor, como pasa en el síndrome urémico hemolítico. Bueno, como muchas cosas depende de cómo es que se infectó, si fue por la vinchuca, qué parásito, porque en realidad hablamos del parásito, pero tiene diferentes cepas, por ponerle un nombre que todos entendemos, la cantidad de parásito que tiene esa vinchuca, es decir, esos primeros síntomas que tenemos cuando se adquiere la infección varían. Y lo que pasa con el Chagas es que esa infección, que es la aguda, los primeros síntomas, suelen ser confundibles con otras cosas. Fiebre, por ejemplo, si te agarra ahora, todo el mundo va a pensar que dengue. Sí, en algunos casos, que no son la mayoría, sino son más bien las excepciones, se produce una hinchazón en el lugar de la picadura, el lugar de entrada del parásito, que se llama chagoma. Y que son esas fotos que en la película veíamos cuando se veían esos ojos hinchados. O sea, peor que si se te infecta la picadura de un mosquito. Sí, es algo que es completamente diferente, pero bueno, que en el
marco de gente que vive en un área rural, puede pasar desapercibido. Y porque pueden picarlos también muchos insectos, Arañas, mucho más, cosas. más graves que un mosquito, Exacto. entonces pueden tener la picadura de la araña. Y ese signo que es el de la foto que aparecía en la película, ocurre en poca frecuencia, digamos. Entonces, lo que se suele decir es que el Chagas agudo muchas veces puede pasar desapercibido en la infancia. En general, los adultos, si tenemos el sistema de salud cerca, que es lo que ocurre en Buenos Aires, es diferente de si ocurre algo en el interior que no hay hospitales. Bueno, pero si eso es sintomático, como decían en muchos casos, acá en Buenos Aires, si vos vas, salvo que hayas estado en algún lugar donde hay Chagas, en general no te van a testear por Chagas porque no suponen que tengas Chagas. En nuestro país, si vos en la ciudad de Buenos Aires hay que ir a centros de referencia para testearse por Chagas si uno sospecha que fue a un lugar y lo picó una vinchuca. Y en los hospitales, todas las embarazadas, por ley, les hacen diagnóstico de Chagas. Estoy hablando más de medicina que de biología, pero vale, seguimos. Una persona, cuando hablamos nosotros de asintomático, no sintomático, estamos hablando ya después de muchos años cómo se siente la persona. Y entonces lo que decimos que es el 70% de las personas que están infectadas son asintomáticas. Entonces es muy alto ese porcentaje. Gente que está infectada y no lo sabe y no tiene síntomas. Pero tiene las consecuencias porque vos podés no tener síntomas y tener las consecuencias. No, o asintomática no quiere decir que no tiene ninguna patología, que no tiene comprometido. Tiene el parásito y no lo sabe. Lo que pasa es que dentro de esas cosas que todavía nos falta por aprender del Chagas, no sabemos por qué hay personas que desarrollan patologías, síntomas, algunas sí y otras no. Entonces, lo que no se sabe es si alguien que de golpe hoy no tiene nada, dentro de 5 años, 10 años, tiene comprometido empieza a tener algún problema cardíaco y empieza con alguna problemática cardiológica. Entonces, la Ley Nacional de Chagas lo que propone es estudiar a todos los niños a los 6 años cuando van a ingresar a la primaria, volverlos a estudiar nuevamente, que haya un diagnóstico gratuito asegurado para todas las personas que lo requieran, que todas las mujeres embarazadas o personas gestantes en el momento del embarazo puedan tener un diagnóstico. Entonces, de esa manera se puede detectar esos casos que son silenciosos, que no tienen síntomas todavía, ¿sí? ¿Y qué podrían hacer? Porque en el documental, por ejemplo, dicen que Brasil tenía el mismo porcentaje que nosotros, o sea, mucho más casos, pero en el mismo porcentaje que nosotros, y entonces, y ahora tienen menos cantidad que nosotros, o sea, un porcentaje muchísimo menor que nosotros, y que lo controlaron en todos lados, salvo en la selva amazónica, que debe ser completamente imposible, porque como fumigás o rociás todos los árboles de la Amazonia. Claro. No, la problemática del Amazonas es una transmisión selvática, entonces no es es completamente diferente a la que estamos hablando acá nosotros, no que es es la doméstica. Bueno, acá no tenemos selva amazona, pero tenemos nuestro monte originario que tiene sus animales originarios, donde también hay vinchucas del monte, y por eso en una parte de la película dicen las vinchucas vienen del monte. Existe eso, y existe la transmisión entre armadillos y vinchucas del monte, entre vinchucas del monte y zarigüeyas. Pero volviendo acá, ¿qué hizo Brasil? Brasil lo que hizo fue sostener como una política de salud pública las acciones de control vectorial que tenían como objetivo eliminar de las viviendas rurales la vinchuca. Teratoma infesta, la vinchuca teratoma infesta, que era la principal transmisora. Cuando eso se sostiene, ese control vectorial, se sostiene en el tiempo y en el espacio, son insectos, ¿no? Que por eso estamos hablando tanto de la importancia de sostener en el tiempo y en el espacio. Sí, porque son plagas los insectos. Entonces, claro, es muy fácil que si uno interrumpe, vuelva, ¿no? Como nos pasa en nuestra casa con cucarachas, por ejemplo. Entonces, si se sostiene el control vectorial en el tiempo y en el espacio, se logran niveles de control nuevos. Entonces, lo que logró Brasil es un nivel de control nuevo,
donde tratoma infestan ya no es un problema de salud pública y entonces eso se ve reflejado en los números que vimos en la película. En casos prevenidos, que eso es lo que decía, se previnieron muchísimos casos desde el 2006, si no recuerdo mal, hasta acá, porque el control se mantuvo desde ese año. Y si para de transmitirse, en algún momento se va a erradicar la enfermedad porque van a morir los portadores. No estoy diciendo que mueran por el ciclo de la vida, sí. O sea, se mueren a la edad de todos y entonces ya no habría más con Chagas. Claro, si uno pudiera imaginar que logramos controlar la transmisión hoy, lo que va a ir quedando es la gente que va envejeciendo y los futuros niños, si esos niños, sus madres fueron tratadas y entonces no se contagiaron, van a nacer sanos. Y entonces sí es lo que es el mundo que soñamos, donde se controla y las nuevas generaciones están libres de Chagas. Y que no vuelvan a renacer, como vos nombraste que había tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad erradicada. Bueno, por eso me sorprendí cuando la nombraste. No, erradicada no, se controló más, mejor, en algunos lugares mucho más que en otros, pero sigue ocurriendo. Entonces sí, las acciones de salud pública se tienen que sostener para lograr esos objetivos. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. A vos, sí, a Lucas.